Entonces estamos hablando de las relaciones fraternales en la iglesia y dentro de eso vamos a hablar hoy de la reconciliación y el perdón. Entonces cuando nosotros como predicadores vamos a estudiar un tema, nos toca comenzar a revisar con todo lo que es el contexto histórico y cultural que rodea la predicación que vamos a realizar. Y ahí yo me conseguí con una frase que llamó mi atención. Es una expresión. ¿Qué es el chivo expiatorio? ¿Quién escuchaba esa expresión? Es un chivo expiatorio. ¿Qué es un chivo expiatorio, Freddy? Sí, un chivo expiatorio es una persona o grupo de personas a las que se le atribuyen culpas de las que no son responsables, con el fin de eximir a los verdaderos culpables. Esa es la definición de ese término. También la gente dice que pagan justos por pecadores, o pagó un justo por los pecadores. Creo que para nosotros es más aceptable esa. ¿Y usted sabía que esa frase chivo expiatorio tiene que ver con la Biblia? El chivo expiatorio está relacionado con una de las leyes que Jehová colocó en Levítico 16. Y él allí estableció un día que se llamaba el día de la expiación. Entonces, en ese día de la expiación, esa era una ceremonia que debían cumplir los israelitas una vez al año. Y, por supuesto, como el nombre lo dice, era un día para buscar el perdón de Dios. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ellos iban y llevaban 2 machos cabríos. Uno de ellos era sacrificado y con eso se purificaba el altar, se purificaba el templo. Y había un segundo que se lo presentaban al sumo sacerdote y el sumo sacerdote lo tomaba con sus 2 manos y mencionaba sobre él todos los pecados del pueblo. ¿Qué hacían con ese, que es el chivo expiatorio? Lo ponían en la puerta de la ciudad, lo soltaban y dejaban que él se fuera. Esto lo que simbolizaba era que los pecados cometidos durante ese año se dejaban atrás. Y todo esto lo vemos que era una preparación para un sacrificio que es más perfecto y que nos liberó a nosotros del pecado. Amén. ¿Sí lo ven? Bueno, los judíos continúan celebrando esa celebración o esa festividad y la llaman el Yom Kippur. No sé si lo han escuchado. Ahorita en muchos contextos está de moda celebrar festividades judías. El Yom Kippur fue el 11 y 12 de octubre, estuvo reciente. Ya ellos no hacen sacrificios porque ya no hay el templo. Exacto, no hay templo, no hay altar. Pero ¿qué hacen ellos? Un ayuno de 25 horas. Entonces allí, ese es uno de los días más sagrados. Hay hombres, mujeres, sea que usted sea religioso o sea que usted sea solamente un creyente de palabra, pero ellos respetan ese día del Yom Kippur, que también lo llaman el día del perdón. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que ellos piensan allí? Ellos dicen que Dios tiene 3 libros, uno donde escriben a las personas malas, otro que escriben a las personas buenas, que es el libro de la vida, y otro en donde están los que no son tan buenos ni malos. Entonces ellas hacen ese ayuno de 25 horas, oran, piden perdón a los que están alrededor, con el fin de cambiar ese pensamiento de Dios hacia ellos y que Dios escribe en ellos su nombre en el libro de la vida. La Biblia habla sobre esto en el Nuevo Testamento y se los voy a leer textualmente. Está en Hebreos 10:1-3 para los que toman nota. Dice así. Esto está en NTV. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad estos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Luego continúa diciendo ahí en Hebreos 10, es un pasaje hermoso,
que ya nosotros no necesitamos realizar este tipo de sacrificios, este tipo de celebraciones, porque nosotros formamos parte de un nuevo pacto en donde Dios, a través del sacrificio de Cristo, nos da el perdón de pecado. Ya nosotros no debemos buscar otro perdón, no hay otra manera, solamente el creer en el Señor y obedecerle es lo que necesitamos para obtener la salvación. Y eso, si nosotros lo vivimos y lo entendemos, es la mejor bendición de nuestra vida. Y eso nos da esperanza de lo que viene. Y tenemos una certeza de que somos salvos y que estaremos con el Señor por las edades eternas. ¿Qué pasa con esto? Cuando la gente usa el viejo pacto, el nuevo pacto, pueden agarrarse de allí a decir, bueno, ya no hay que cumplir esa ley porque el Señor abolió todo eso y yo voy a hacer lo que yo quiera porque Cristo me salvó, Cristo murió por mí, ya yo estoy listo. Bueno, eso está súper alejado de la verdad. Cuando nosotros escuchamos a Jesús y estudiamos la palabra, y es donde nos vamos a enfocar hoy, podemos ver, por ejemplo, el Sermón del Monte, ¿sí? Se ubican en el Sermón del Monte. Él allí dice que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla y a perfeccionarla. Y entonces él comienza a dar una explicación aún más profunda de todos esos mandamientos y de toda esa ley que estaba plasmada allí en el Antiguo Testamento. Y él es el cumplimiento perfecto de esa ley. Y ahí particularmente donde nos vamos a situar, habla sobre la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza y el amor a los enemigos. Entonces aquí Jesús no tenía problemas con la ley, él venía a cumplir la ley. Él lo que estaba era en contra de la interpretación literal y a conveniencia que hacían los escribas y los fariseos, que eran legalistas y que reprimían al pueblo excusándose de esa ley. Entonces, vamos a ubicarnos allí en la Biblia, en Mateo 5, del 21 al 24, que es en donde vamos a estar estudiando la mañana de hoy. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, ¿quién de aquí se considera un homicida? Nadie, ¿verdad? Es hasta una ofensa que yo pregunte si uno de ustedes es un homicida. Ya vamos a hablar de eso. Y entonces quiero introducir el primer principio, que es que la ira pecaminosa y el desprecio entorpecen nuestra relación con Dios. La ira pecaminosa y el desprecio entorpecen nuestra relación con Dios. Y entonces aquí vemos, cuando empezamos a leer el pasaje, que dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Nosotros no hemos matado a nadie, una mosca, o si te atropellaste un perrito por error. Pero aquí estamos viendo que el Señor compara el juicio por el homicidio, que es el sexto mandamiento, no matarás, con el juicio de aquellos que se enojan con su hermano o que los insultan. Entonces ahí ya va cambiando la cosa. No soy homicidio de obra, pero soy homicida con mis palabras. ¿Será? Entonces, esto que hace Jesús aquí se llama una antítesis, que son dos conceptos que aparentemente están opuestos, pero que se encuentran. Es un recurso literario y es bastante poderoso. Entonces, aquí lo que está haciendo Jesús es un contraste entre esa interpretación literal que hacían los fariseos y los escribas. No, usted, ahí lo que quiere decir es que usted no puede matar a alguien con sus manos. Pero no hablaba de este sentido más profundo
que el Señor nos está mostrando, que no debemos insultar, no debemos tener ira contra nuestros hermanos. Ellos enseñaban, porque Éxodo 20:13 dice que solo el homicidio era prohibido. Y por supuesto, allí dice que el que cometiera el homicidio iba a ser culpable de juicio. Ellos tenían unos jueces terrenales, eso lo vemos en Deuteronomio 16:18. Entonces este pasaje ya no tenía ningún sentido espiritual. Este mandamiento era una ley terrenal. Usted mató, será enjuiciado. Y bueno, hay una serie de características que se explican allí acerca de eso. Entonces Jesús lo que hace aquí es reinterpretar y ampliar ese significado del no matarás. Y como les dije, ya deja de ser solamente meramente físico y pasa al plano de nuestros actos, nuestras palabras y aún nuestros pensamientos. Porque muchas veces no decimos nada, pero lo que pensamos es mucho peor. Sí, Señor, estás matando pareja. Entonces el Señor dice acá, pero yo os digo, fíjense que conecta con lo anterior, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y aquí la palabra clave es el enojo, que en esa traducción también es la palabra ira, airarse. ¿Qué es la ira para usted? ¿Quién me puede decir qué es la ira? Una rabia no controlada. Frustración, ¿qué más? Indignación. Ajá. ¿Algo más? ¿Alguien más? De la ira. ¿Se le viene a la mente algo? Okay. Enojo. Ok, entonces dice acá que la ira es una respuesta emocional ante un acto de maldad o de injusticia. Y la ira es una emoción. ¿Alguien vio la película de Intensamente? ¿Cómo era la ira? ¿Cómo era la caricatura, el rojito, ¿verdad? Con un fuego. Y de nada se volvía fuego. La ira es una emoción y las emociones son dadas por Dios. Porque eso nos hace reaccionar contra alguna palabra, algún acto, algún gesto o la falta de esto. Que me miró feo. No, que no me miró. No, que me dijo algo feo. No, que no me saludó. Entonces es tanto por hacer como por la omisión. Entonces, a ver. Muy bien, los hermanos dijeron que la ira y el enojo son llamados furia, indignación, cólera, rabia, enfado. Tengo una rabia, molestia y hasta se dicen groserías o se usan groserías para definir, ¿verdad? La ira. Pero en sí misma la ira no es pecaminosa. Y entonces aquí hay una contradicción, ¿no? Ok, pero entonces ahí me está diciendo que no me debo enojar contra mi hermano. Pero entonces, ¿cómo que la ira no es pecaminosa? Cuando nosotros revisamos la palabra, la ira forma parte del carácter de Dios. Dice acá que en Salmo 78, 56, 57, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Entonces la ira de Dios es la respuesta ante el pecado y la desobediencia del hombre. También vemos en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia, que detienen con injusticia la verdad. Entonces Dios se enoja. Dios es un Dios de ira, pero es un Dios aún más amoroso. La ira no es la principal de sus atributos. Y esa misma ira nos muestra su gran grandeza y su misericordia. Este pasaje es muy conocido, Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios es justo. Y en su justicia Él sabe de amor y sabe de ira. El problema es que nosotros pensamos que Dios es amor, que Dios solamente es amor.
y tenemos que aprender a conocer el carácter del Señor. Jesucristo también sintió ira, y hay un episodio que está en Juan 2, que es cuando Él hace en el templo, se los voy a leer. Estaba en Juan 2 del 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo azote de las cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Créanme que probablemente esto no lo hizo con una sonrisa. Él estaba airado por la impiedad, por el pecado que se estaba, o en lo que se había convertido el templo. También vemos en Marcos 3:5 un episodio en la cual él sana al hombre de la mano seca en el día de reposo. Y entonces le dice así: entonces Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por las durezas de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y aquí es importante el entristecer, porque el Señor también se entristece. Pero hay que ver cómo la ira, si la ira que sentimos nosotros nos entristece o causa algo más. Y ya vamos a hablar de eso. Entonces, como vemos, Dios se aira. El Señor también se airaba, y cuando revisamos los apóstoles también podían tener este sentimiento. Entonces, ¿cuál es el problema de que nosotros, o por qué Jesús aquí condena a aquel que se enoja con su hermano? Pues que la ira del hombre es diferente a la ira de Dios. La ira de Dios siempre es santa y es justificada, porque Él extiende la mano, ¿sí? Él extiende la mano para que nosotros nos podamos arrepentir. Pero la ira de Dios va sobre aquel que no se arrepiente y que peca. Entonces, rechazar ese ofrecimiento es rechazar la misericordia, la gracia, el favor de Dios. Entonces aquí entra el conocer el verdadero carácter de Dios. Y hay mucha gente que usa la frase: Dios es amor, pero sí, también Dios es fuego consumidor. Y eso está en la Biblia, es así. Entonces, a medida que nosotros nos acercamos a la palabra, podemos entender cuál es el carácter de Dios. Pero la ira del hombre es diferente, porque puede estar justificada. Una ira que te lleva a rechazar la maldad, la injusticia, la inmoralidad, el pecado en cualquiera de sus formas. Pero eso no es lo frecuente. Usted no se aira contra el pecado, usted se aira con la persona que le hizo algo. Esa es la gran diferencia. Y no solo eso, sino es a lo que te lleva esa ira. Porque eso te comienza a desencadenar en ti una serie de pensamientos, una serie de actitudes, una serie de reacciones que son contrarias al amor que nosotros decimos profesar. Entonces ese es el problema de la ira, lo que provoca la ira. Y lo vemos en la palabra, por ejemplo, en el episodio de Caín y Abel, que provocó que un hermano matara al otro. Los celos y la ira. También vemos que Moisés, al ver que uno de los egipcios estaba maltratando a un hebreo, él vio así secretamente que no hubiera nadie y fue y lo mató. Y luego lo escondió. Esto también es un acto de impulsividad. Entonces, si ven que la ira te puede llevar a hacer cosas malas e inclusive a ser un homicida. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que revisar cómo controlar la ira. El Señor continúa diciendo en el versículo 22, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces el Señor no solamente condena la agresión física, no solamente es el matar, sino también lo que puede causar nuestras palabras y nuestros pensamientos. Él usa aquí dos palabras, necio y fatuo. Esos eran unos insultos que eran comunes en los tiempos de Jesús y que se usaban de forma denigrante, expresaban ira, expresaban desprecio, y es lo que equivaldría ahorita a decirle a alguien estúpido, imbécil o aún a maldecirlo.
Pero no solamente es el decirlo, sino también el pensarlo. Porque muchísimas veces no insultamos, pero nos quedamos por dentro. Este condenado. Y bueno, no lo dije, por lo menos no lo dije, pero lo pensaste. Y el Señor conoce nuestro corazón y hasta nuestros más profundos pensamientos. ¿Y qué dice Efesios 4:29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación. En cuanto a este tema del enojo, hay un pasaje que también es bastante conocido y que nos da como una pauta para que nosotros podamos evitar esa ira pecaminosa. Vamos a buscarlo. Efesios 4, 26, 27. Y alguien que lo pueda leer, por favor. Efesios 4, 26, 27. Gracias, hermano. Entonces, el enojo muchas veces es una reacción natural, es una emoción, y a veces las emociones salen naturalmente, pero nosotros debemos aprender a irlas controlando. ¿Cuál es el problema? La reacción ante ese sentimiento. El deseo de venganza, los malos pensamientos. Por ejemplo, una persona, si a usted lo roban, ¿cuál debería ser la reacción natural o la reacción correcta? ¿Cómo? Denunciar. ¿Y qué hace la gente la mayoría de las veces? Salen a buscarlo. Yo le voy a dar su pela. Y llaman a los otros vecinos y vamos a buscarlo hasta que lo encontremos. Entonces esa ira te debe llevar a buscar. Es natural que tú quieras buscar justicia. Pero hay unos mecanismos de justicia que si funcionan no, eso es otra cosa, pero usted hizo eso. Pero no podemos tomar nosotros la justicia por nuestras propias manos. Entonces aquí Pablo dice 2 consejos. El primero es no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, que usted solucione esa situación lo más pronto posible. Si es posible el mismo día, no se duerma con eso. No se cueste en la cama con su esposa sin haber resuelto el problema. Después se ponen así, espalda con espalda. Eso no, ¿verdad? Hay que resolver. Y de hecho, está demostrado científicamente que la ira retenida puede causar problemas de tensión, úlceras, depresión, problemas de salud mental en general. Y por supuesto, eso retarda la aparición del perdón y nos mantiene en un estado que no le agrada a Dios. La segunda recomendación que da aquí el apóstol Pablo es no dar lugar al diablo. Y entonces todo ese enojo y todos esos malos pensamientos o esas faltas de perdón, lo que va a hacer es traernos a nosotros temores, dudas, inquietudes, rencor, y eso va dañando nuestro corazón y va dañando nuestra relación con los demás. También hay otro pasaje por allí que dice que debemos estar prestos para escuchar, lentos para hablar y para enojarnos. Entonces tenemos que aprender a controlar. Podemos tener una reacción, pero que esa reacción no nos lleve a una acción descontrolada ni a un pensamiento descontrolado. El hombre enojado, continúa diciendo ese pasaje, no hace lo que es justo ante Dios. Ustedes saben que hace muchos años nosotros fuimos a una convención de Asigeo en Caripe. Creo que hay varios hermanos aquí que fueron. Y había un autor que se llama Chuck Lynch. Y él escribió en un libro que se llama Cómo combatir la ira, cómo controlar la ira y traer paz a sus emociones, se llama el libro. Nosotros ahí vimos conferencias de él, escuchamos la predicación, pudimos adquirir esos libros. Hay otro libro que se llama Quiero perdonar, pero. Entonces, ¿cómo eliminar ese pero? Entonces, en ese libro dice que el sentimiento, se los voy a leer, el sentimiento de la ira puede cumplir la función de las luces rojas del tablero del carro. Esta nos señala un problema que debe atenderse pronto, como por ejemplo la falta de gasolina o la agujita, ¿verdad? Ya tú sabes. Al igual que esta luz, la ira no arregla nada, pero es una forma de advertirnos, hey, tengo una necesidad que no está siendo resuelta. Entonces es necesario la ira, así como es necesario el dolor, como es necesario el estrés. Entonces, no te estreses, estrésate, pero aprende a canalizarlo. O no, me golpeé, no, eso no es nada, sí es. Una vez se le dice mi esposa siempre me
me corrige con eso, que si Filipo se golpea, que yo le digo, no chico, tranquilo, eso no es nada. No, si es, eso le dolió. Y saben que hay una enfermedad que se llama insensibilidad congénita al dolor. Y de primera mano uno lo ve buenísimo, no siente dolor. Pues esas personas, desde los primeros años, yo vi un paciente, una sola vez con esa condición, era un niño. Y el niño tenía fracturas, múltiples fracturas. El niño tenía muchas cicatrices, tenía una actitud temeraria, no le importaba nada, se lanzaba, se tiraba, porque el dolor te avisa, mira, hasta aquí puedes llegar. Tú medio metes la mano ahí en la hornilla, ya tú sabes que el dolor. Entonces, como no siente dolor, lo hace. Y desafiaba el dolor. Entonces, la ira, así como eso, el dolor, nos advierte. Pero también puede dejar cicatrices en nuestro corazón si nosotros no la tratamos y no la resolvemos. Entonces, hermanos, todo esto nos lleva a entender que nosotros no podemos tener una relación con Dios si estamos mal con nuestros hermanos, con los que nos rodean, o si tenemos esos sentimientos de ira retenida. Y el Señor, que vino a perfeccionar la ley, nos dio un mandamiento nuevo, y ese mandamiento resume todos los 10 mandamientos, y resume toda la ley y los profetas, dice la palabra. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. E inclusive dice en 1 de Juan 4:20 que el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo va a amar a Dios si no lo ha visto? Entonces eso nos pone a reflexionar. Para yo decir que amo a Dios, debo amar a mi hermano. Pero es que no solamente es amar a mi hermano, porque Jesús también dijo, debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen y orad por los que nos ultrajan y nos persiguen. No es fácil. Como dicen por ahí en mi grupo de primeros principios, que el prójimo no colabora. El prójimo no pone de su parte. Pero bueno, el cristiano soy yo. Hay que pedirle al Señor que nos fortalezca. Entonces, hermanos, da risa, pero es verdad. Entonces, todas estas actitudes de ira, de enojo, de desprecio, que nosotros podemos sentir en acciones, en palabras o en pensamientos, nos hacen desobedientes. Y realmente el Señor lo compara, nos hace homicidas de los demás. Ahora, a la vista de estos, ¿cuántos son realmente homicidas? Que el Señor nos ayude. ¿Cuántas veces usted ha reaccionado con ira o con enojo ante una situación? ¿Y cuántas veces ese momento de ira o ese momento de rabia lo ha metido en problemas? Y entonces, más aún, vamos más allá. ¿Qué cosas hacemos o dejamos de hacer o no decimos pero pensamos que también nos hace homicidas delante de nuestros hermanos? Entonces, hermanos, estamos llamados, es un llamado de atención a que nosotros pongamos en práctica ese amor fraternal, y eso incluye evitar el enojo. Creo que hay una canción que dice eso. Y busca la paz y olvida el enojo, ¿sí? Amén. Vamos a seguir entonces con el segundo principio, que dice así. La verdadera adoración a Dios requiere de nuestro compromiso de perdonar y mantener la unidad en nuestras relaciones. Entonces, ya vimos que el Señor nos dijo que no debemos hacer. No debemos tener una ira que nos lleve a pecar, de actos, de pensamientos, de palabras, a enojarnos contra el hermano, ni siquiera a pensar algo en contra de él. Y en contraparte dice que hagamos lo siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y esa reconciliación de la que habla allí tiene que ver con el perdón. ¿Qué es el perdón para ustedes, hermano? ¿Qué es perdonar? Dejar pasar la falta. ¿Qué más? ¿Qué es perdonar? Olvidar. Ok, dejar pasar la falta, olvidar. Ya vamos a revisar. ¿Qué más? No molestarse. Entonces, por allá dijeron olvidar, pero por allá dicen no molestarse al recordar ese hecho. Entonces no es olvidar, hermano.
Exactamente. Eso es como como más recibir el perdón, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Qué es perdonar? ¿Qué es el perdón? Es una decisión. Y amar también es una decisión. Entonces, sanar en medio del dolor. El mundo tiene muchas ideas acerca de lo que es el perdón, pero para nosotros poder definir el perdón desde la mirada de Jesús, debemos entender qué es el perdón de Dios. Y fíjense que cuando aquí Él dice, si traes tu ofrenda al altar y te encuentras con tu hermano, allí no se está hablando de esta ofrenda que nosotros ponemos aquí. Porque allí estaban en el tiempo de los judíos y habla del templo. Y conectamos un poquito con la introducción. Ellos debían hacer una serie de ofrendas que estaban establecidas allí en la ley, que eran el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por culpa. Cada una de estas ofrendas tenía un propósito específico. Adoración, acción de gracias, expiación de pecados o restauración de las relaciones. Entonces imagínese la escena. Va usted con su chivito y pasó el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres y hasta ahí usted puede llegar. Porque solo el sumo sacerdote es el que puede entrar y llevar la ofrenda. Pero usted está allí y se acuerda, Ever está bravo conmigo o yo estoy bravo con Ever. ¿Qué hago? Aquí el Señor le dice, deja tu ofrenda allí y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Desde el punto de vista práctico, seguramente ellos decían, y si yo no vivo en Jerusalén, sino que vivo en Belén, amarro el chivo aquí en una mata y me regreso. Pero entonces allí el Señor le está diciendo, es más importante que tú te reconcilies con tu hermano que me des una ofrenda a mí. Y no importa, hermano, si usted tiene la razón o no tiene la razón. Si usted es el acusado o usted es el acusador. Y si es así, que usted es el acusado o es el acusador, de cualquier manera nosotros somos los que debemos tomar la iniciativa de perdonar o de pedir perdón. Jesús está dejando esa responsabilidad en nuestras manos. No debemos culpar al hermano. Esto es muy frecuente. Vamos a esperar que él fue el que me ofendió, que él tome la iniciativa. Yo estoy tranquilo, neutral, pero que él venga y me pida perdón. Tampoco debemos exigírselo. Bueno, ¿y tú no me vas a pedir perdón por lo que me hiciste? Nosotros debemos iniciar la reconciliación, así sea que nosotros sentimos que hemos sido los ofendidos. Entonces yo les decía que para entender el perdón, porque todo esto no se ríe, pero es difícil, porque muchas veces todos esos pensamientos o esas creencias pasan por nuestra mente, porque no es fácil. Cuando tú te sientes ofendido, cuando te sientes agraviado por alguien, y más cuando es sin razón. Pero, ¿qué hizo el Señor por nosotros? Nos perdonó. ¿Y nosotros lo merecíamos? Nosotros no lo merecíamos, para nada. Y Él, en una muestra de amor, misericordia y en su gran soberanía, nos perdonó. Entonces, ¿se acuerdan de la parábola de los dos deudores? Que vino el jefe y le perdonó una gran deuda. Y luego al que se le perdonó la gran deuda, tenía otro contra él una deuda pequeña y él no lo perdonó. Y fue condenado. Entonces, si el Señor nos perdonó a nosotros una sola vez y para siempre una gran deuda, ¿por qué nosotros no podemos perdonar cualquier ofensa? Si nosotros hemos ofendido a Dios 1000 veces más de lo que cualquier persona pudo habernos ofendido a nosotros. Pero eso trata de cambiar los paradigmas que tenemos en nuestra mente. Y es que en la sociedad existen una serie de errores y estereotipos. Yo voy a decir algunas, si usted sabe alguna más, la puede decir. Que perdonar significa declarar que esa persona no es culpable. Y bueno, los hechos hablan. Si es culpable, es culpable. Nosotros no podemos cambiar eso. Ese es un trabajo del Señor. O negar que esa ofensa ocurrió. No pasó nada. Déjalo así, no pasó nada. No, sí pasó. No pasó nada de aquí para afuera, pero de aquí para adentro sí pasó.
También dicen que perdonar es signo de debilidad y hay gente que está orgullosa de no perdonar. Yo tengo una abuela que dice que ella es rencorista, mucha honra. Y ella es un amor, pero usted le hace algo, hasta ahí llegó con ella, porque ella es rencorista. O que el hecho de que tú perdones y dejaste que el otro ganara. Pero es que eso no se trata de ganar o de perder. Se trata de una actitud de obediencia de nosotros ante lo que el Señor hizo. Hay que esperar que el que me ofendió pida perdón. Pero ¿por qué yo? Si él fue el que me ofendió. Y me dijo cosas bien feas. Pero ¿quién es el cristiano? ¿O quién es el que entendió que nosotros debemos perdonar? Somos nosotros. También creo que ya. Claro, eso te sana a ti. Exactamente, así es. No perdonar, sino dejar pasar la ofensa hasta que se olvide. Y hay muchas parejas que hacen eso. Pelean y bueno, el que es más débil de los dos o el que flaquea ahí, va y le habla y dejas pasar. Y en la próxima pelea le sacas lo que te pasó la vez anterior. Entonces eso no es perdón. Sencillamente es que pasaste la página pero no la borraste. Hay gente que también dice, yo perdono pero no olvido. ¿Sí? Entonces queda la espinita allí. No, yo te perdoné, te sigo tratando, pero tengo el sentimiento, el resentimiento allí. Y por último, que el perdón y la reconciliación son inmediatos. Somos humanos, hermanos, tenemos sentimientos y es válido, como lo hemos dicho, la ira, la tristeza. Eso lleva un proceso. El hecho de nosotros reconciliarnos, perdonar a alguien o ser perdonado. Entonces muchas veces uno pelea, yo no peleo con mi esposa para nada, pero los que pelean con la esposa le piden perdón y ya quieren que la esposa esté contenta, ¿ves? Y la esposa sí. No, porque es un proceso en donde tú pediste perdón y te sientes bien, pero esa persona también tiene que sanar. Y muchísimas veces, la mayoría de las veces el perdón debería llevar a la reconciliación, pero a veces no es posible, porque si la persona ya no está, o si la persona se murió, o hay situaciones en las cuales hay abuso, tú puedes perdonar a esa persona, pero no deberías volver a esa situación de abuso. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que realmente hemos perdonado a alguien? Y eso es importante estudiarlo. Y yo encontré una definición que hizo un teólogo que se llama Thomas Watson. Imagínense, eso fue en los años 1600, en el siglo XVII, 1600 y algo. Y él nos ayuda a entender qué implica el perdón. Y esto es una definición bíblica. Entonces son varios puntos. Primero, que erradicamos el deseo de venganza. Ya no tenemos ese deseo de venganza. No queremos que esa persona pague por lo que hizo. Dice la palabra en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, eso debemos dejarlo nosotros en las manos de Dios. También debemos renunciar a hacer mal al ofensor. Ya no tenemos en nuestro corazón ese deseo de decirle sus cuatro cosas, de ir y golpearlo o lo que sea, la expresión de la ira que sea. Y dice primera Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes cedid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. También cuando perdonamos llegamos a tener compasión por esa persona que nos ofendió. No nos alegramos cuando le pasa algo. Y uno a veces escucha que dicen, bueno, no me alegra, pero me entra un gustico. ¿Sí? Ríanse, pero yo sé que más de uno lo ha dicho. Ojalá que haya sido en la vieja naturaleza. Dice Proverbios 24:17, no te regocijes cuando caiga tu enemigo y no se alegre tu corazón cuando tropiece. La mayor expresión de amor que podemos tener nosotros por una persona es cuando oramos por ese ofensor. Y la oración también cambia nuestro corazón y nos hace ver a esa persona con ojos de misericordia. Y Jesús, ya se los había dicho antes, dice, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y finalmente, sabemos que hemos perdonado cuando buscamos la reconciliación.
Y dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de usted. Como les dije hace un momento, muchas veces la persona no está o la persona no quiere aceptar el perdón o perdonarlo, pero usted, de lo que dependa de usted, debe hacerlo. Al menos perdonar y poco a poco ir restaurando la confianza de entablar una relación, una reconciliación. Salvo que haya una situación de maltrato, de abuso, en la cual, por sobre todas las cosas, debemos cuidar nuestra integridad. Entonces, fíjense que ya me está pegando el calor. El perdón y la reconciliación son una de las más bellas expresiones de amor que nosotros podemos tener en nuestras relaciones como hermanos. Jesús no solamente aquí en el Sermón del Monte hablaba acerca del perdón, vemos que en Mateo 18, Pedro a veces tenía unas ocurrencias, Pedro le dice al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso es decir, las veces que sean necesarias. Entonces muchas veces uno dice, bueno, pero que ya yo te perdoné y tú sigues en lo mismo. Pero ¿quién es el cristiano? ¿Quién es el que debe hacerlo? ¿Y quién es el que quizás tiene que trabajar con esa persona para moldear, para ayudarlo? Si es creyente, ayudarlo a mejorar su carácter o evangelizarlo. Pero nosotros debemos tener la actitud de perdonar siempre. También Jesús, cuando nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Acá lo vemos otra vez. Él nos perdonó y de esa misma manera nosotros debemos perdonar a los demás. Imagínense este tema de la reconciliación como dos amigos que están enemistados. Usted fue gran amigo de una persona y por alguna razón se distanció. Se distanció hasta el punto de que la relación se rompió. Eso es bastante frecuente. Dejan de hablarse y poco a poco se convierten en extraños. Puede que incluso hasta haya cierta hostilidad, depende de lo que haya sucedido. Sin embargo, un día ocurre algo. Los dos amigos que habían estado distanciados empiezan a hablar, dejan a un lado el orgullo y el resentimiento, piden disculpas y las aceptan y llegan a recuperar la confianza. De eso se trata la reconciliación. ¿Qué pasa? Imagínense que dentro de esos dos amigos hubo uno que tuvo la culpa y otro que, ante eso se alejó. Pero el que es inocente fue el que buscó la reconciliación. Eso, hermanos, es lo que el Señor hizo por nosotros. Él nos tendió la mano. Él nos dio ese ministerio de la reconciliación, de perdonar nuestros pecados y darnos santidad, darnos vida eterna. Y si el Señor lo hizo por los demás, ¿por qué nosotros no podemos también tener esa actitud de perdón y de arrepentimiento y de tratar de restaurar las relaciones con los demás? Para reflexionar, ¿verdad? Como les he dicho, hermanos, al inicio de esta predicación, ya no es necesario que nosotros llevemos ofrendas de expiación, ofrendas de holocausto, porque el Señor, una vez y para siempre, como gran sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Pero nosotros ofrendamos. Y no solamente es la ofrenda que colocamos aquí, que lo vamos a hacer en un momento, sino también el venir para acá es una ofrenda al Señor. La adoración es una ofrenda al Señor. Pero entonces revisemos nuestro corazón y antes de poner esa ofrenda allí, antes de cantar la próxima canción que toque, revise a quién no ha perdonado, con quién tiene hostilidad, a quién ha negado esa restauración y esa reconciliación. Entonces, más importante que esa ofrenda, que esa canción o que ese servicio que usted hace al Señor es tener ese verdadero perdón y buscar esa verdadera reconciliación. Amén. Pónganse de pie.
Vamos a orar, hermanos. Y entonces, antes de que usted lleve hoy esa ofrenda al altar, y antes de que volvamos a cantar, aproveche este momento de la oración para perdonar. Comience perdonando en su corazón a aquella persona que lo ofendió o a pedir perdón a aquella persona que usted ofendió. Y de aquí en más, cuando se vaya de aquí, si esa persona está aquí, aproveche el momento para pedir perdón. Y si no está aquí, llámela, mándele un mensaje, búsquela. Pero haga lo posible de restaurar esa relación y de pedir el perdón, porque esa es la marca del amor y es la marca del verdadero creyente. Amén. Vamos a orar. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre, porque gracias a tu sacrificio en la cruz del Calvario, ya nosotros no necesitamos de ningún tipo de ofrendas para agradarte y para buscar tu perdón. Una vez y para siempre, Padre, tú perdonaste nuestros pecados y nos hiciste santos, Señor. Queremos imitarte, Señor, y así como de continuo tú nos perdonas cuando caemos, queremos nosotros tener esa misma relación de perdonar a los demás. Perdónanos, Señor, si hemos sido orgullosos, si hemos caído en todas estas actitudes que son contrarias a ese amor y a esa misericordia que tú nos enseñaste, Señor. Ayúdanos a ver el perdón desde esa perspectiva tuya y a ser obedientes a ti, y que más allá de cualquier ofensa, de cualquier cosa que nos hayan hecho que nos haga hecho sentir ofendidos, nosotros podamos ver que así como tú fuiste misericordioso y nos perdonaste, nosotros debemos hacerlo con los demás. Por favor, Señor, limpia nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras, de cualquier cosa que a ti no te agrade, Señor. Y síguenos ayudando a mantener esas sanas relaciones fraternales con los hermanos que nos rodean, Señor. Y aún con los de afuera, siendo de testimonio de ese amor transformador que tú nos das al regenerarnos, Padre. Para ti sea únicamente la gloria, la honra y el honor, porque tú lo mereces, Señor. Solamente tú lo mereces. Gracias, Padre, por este tiempo. Dejamos el resto del culto en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga.